Continuamos estudiando la bendita palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la riqueza que Dios nos da, que es su palabra, el cual haríamos bien todos los seres humanos en seguirla, en obedecerla, en aprenderla, en que se quedase grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque es la riqueza más grande que podemos tener aquí en la tierra, la sabiduría de Dios, su bendita palabra. Y estamos analizando el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Estamos viendo ahí cómo Jesús enseña el nuevo nacimiento. Hemos subtitulado de esta manera: Jesús enseña el nuevo nacimiento, capítulo 3 del Evangelio de Juan, del versículo 1 hasta el versículo 21. Y hoy vamos a ver que enseña, ayer vimos que enseña a quien le busca sin distinción. Todo aquel que le busca a Jesús, Jesús le enseña, sin hacer distinción ni el momento, ni la hora, ni en el lugar. Jesús acepta y Jesús recibe a todos aquellos que le buscan. Hoy veremos que Jesús enseña el nuevo nacimiento, enseña lo prioritario del nuevo nacimiento. Dice el versículo 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una respuesta que pareciera que no va en armonía con lo que empieza a platicar Nicodemo, porque Nicodemo le dice, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y la respuesta del Señor Jesús pareciese que no tuviera alguna relación o alguna armonía, porque dice el Señor Jesús: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pareciera una respuesta sacada de contexto de la idea que traía Nicodemo, pero lo que está enseñando el Señor Jesucristo es lo prioritario del nuevo nacimiento. Por eso lo enseña de una manera tanto lo enseña, tanto es prioridad, que lo dice de manera urgente. Por eso las palabras ahí: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Es decir, de una manera urgente Jesús enseña el nuevo nacimiento. Antes de pretender el ser humano querer ir al cielo, antes de pretender llamar Padre a Dios, antes de pretender decir que Dios es su Dios, porque Dios, sabemos que Dios solamente es Dios de vivos y no de muertos, así dice la Escritura. Es decir, antes de que el ser humano voltea al cielo y trate de buscar a su Dios para que sea su Dios, antes de ello tiene que haber un nuevo nacimiento. Por eso es una prioridad. Es una prioridad, por eso Jesús lo enseña de esa manera. Es decir, antes de que tú quieras ver la gloria de Dios, antes de que tú quieras agradecer a Dios, antes de todo eso, antes de todo aquello, tiene que haber un nuevo nacimiento como principal acción que debe hacer el ser humano después de que tiene conocimiento, después de que ha aceptado que sus errores, sus pecados, después de que ha reconocido la gloria de Jesucristo, después de que reconoce que Dios es Dios, después de que reconoce que Jesús es el Salvador. Lo primero que tiene que hacer es que debe de haber un nuevo nacimiento. Por eso Jesucristo lo menciona de manera urgente. Nicodemo llega y empieza a decirle, empieza a platicarle, empieza a reconocerlo, empieza a decir: no, realmente tú vienes de parte de Dios, porque nadie hace esos milagros, nadie hace señales. Pero Jesús rompe abruptamente ese diálogo para enseñarle a Nicodemo la prioridad que hay en la vida del ser humano, y la prioridad que debe haber en la vida del ser humano antes que cualquier cosa, antes que el alimento, antes que el trabajo, antes que cualquier cosa, debe haber un nuevo nacimiento. Porque el hecho de que haya un nuevo nacimiento significa estar con Dios, significa ser hijo de Dios, significa recibir la gloria de Dios, significa entrar al reino de Dios, significa entrar al cielo después de que dejemos esta vida. De nada sirve que hagamos todas las cosas aquí en la tierra, que tengamos casa, trabajo, dinero, bienes, todo ello si no tenemos un nuevo nacimiento. Nada de eso nos vamos a llevar, nada de eso va a seguir con nosotros después de que dejemos esta vida. Por eso Jesús lo pone de manera como prioridad. Lo primero es que haya un nuevo nacimiento, y lo dice así: de cierto te digo, de manera urgente, de manera directa, de manera enfática. Antes de que Nicodemo le pudiera seguir platicando, pudiera seguir alabando a Jesús, antes de que alabe uno a Dios, tiene que haber un nuevo nacimiento. Es una prioridad para todo ser humano. Y es una prioridad tanto que lo dice como primer requisito. Dice la Biblia: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo, ese es el primer requisito que tiene que haber para poder estar delante de la presencia de Dios, para poder tener la seguridad de la promesa, para ser parte de la promesa, para ser parte de los herederos. El primer requisito es el que no naciere de nuevo, es decir, un nuevo nacimiento. Hemos nacido de forma natural, físicamente, pero es necesario un nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento solamente se da, que luego Jesús lo va a aclarar en el capítulo 3, versículo 5 y el versículo 6, cuando dice que tiene que ser de agua. Pero aquí, que estamos viendo el versículo 3, lo pone Jesús como el primer requisito que debe de haber, como una prioridad que debemos de tener todos los seres humanos. En el mundo, en la vida cotidiana, todos tenemos prioridades: pagar los recibos, pagar los servicios, surtir la despensa. Tenemos prioridades físicamente, que luego hay cosas secundarias, hay cosas que dejamos en tercer lugar y hay cosas que dejamos al último. Por si acaso queda, por si acaso completamos, bueno, luego compramos aquello. Primero nos abastecemos las cosas necesarias. Aquí se necesita abastecerse de lo necesario en el sentido espiritual. Por eso es lo prioritario, es un nuevo nacimiento, porque es el primer requisito para poder extender la vida y la vida eterna. Dice ahí la Biblia: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. ¿Por qué es necesario? Dice Gálatas capítulo 6, versículo 15. En Gálatas capítulo 6, versículo 15, dice la Biblia, hablando del nuevo nacimiento, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Por eso también en la segunda carta del apóstol Pedro a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: porque todos los que estáis en Cristo, de Cristo, dice la Biblia, de modo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y luego Gálatas dice: no vale nada ni la circuncisión ni la incircuncisión, ni todo lo que uno haga nada, sino lo único que vale es una nueva creación. Por eso se necesita un nuevo nacimiento, para ser una nueva criatura. Hemos dejado, cuando uno se convierte en nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, y las cosas nuevas son cosas espirituales. Hay una renovación de la mente, hay una renovación del espíritu. De hecho, así lo menciona la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, y vemos cómo es el nuevo, qué es lo que hace ese nuevo nacimiento. Dice capítulo 3 de Tito, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay una renovación interior del alma, hay una renovación en el interior, es decir, se recibe el Espíritu Santo, hay una regeneración, se regenera, es decir, sale algo nuevo, y eso hace posible la salvación, porque dice: nos salvó no por obras de justicia. Por eso es la prioridad para poder tener la salvación y poder ir al cielo, vivir eternamente con Dios. Es necesario un nuevo nacimiento. De acuerdo a lo que menciona Tito, nos salvó no por obras de justicia, sino nos salvó, ¿por qué? Porque hemos sido nuevas criaturas, porque hemos tenido un nuevo nacimiento, y nueva criatura somos, y tendremos la posibilidad, dependiendo si cuidamos esa salvación, si cuidamos ese nuevo nacimiento, si cuidamos lo que llegamos a hacer después de que hemos sido bautizados, entonces pues llegaremos a estar en la gloria de Dios y vivir eternamente al lado de Dios. Jesús enseña el nuevo nacimiento, enseña lo prioritario, el nuevo nacimiento, tanto que lo dice de manera urgente, tanto que lo dice como primer requisito, pero también tanto que lo dice como primera advertencia. Dice la otra parte del versículo 3 de Juan, capítulo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es prioridad el nuevo nacimiento, porque también lo está diciendo como la primera advertencia. Dice: no puede ver el reino de Dios. Es decir, no dice, ni siquiera dice Jesús aquí, no puede entrar al reino de Dios. O sea, ni siquiera puede ver el reino de Dios. Mucho menos tenga la aspiración a vivir en el reino de Dios. Lamentablemente, muchos personas, cuando se le muere un familiar, dicen: ya está en el reino de Dios. Eso es contrario a lo que menciona la palabra de Dios.
Si no hay un nuevo nacimiento, nadie puede ver, ni siquiera puede ver el reino de Dios, mucho menos vivir en el reino de Dios. Por eso es la primera advertencia que nos menciona Jesús. Por eso dice, esto es prioridad. No, Nicodemo, vienes tú a decirme no sé qué. No, mira, Nicodemo, olvídate de eso. Lo importante, lo principal, lo primordial, lo primero que tienes que hacer es que tiene que haber un nuevo nacimiento. Te lo digo de manera urgente porque tú vienes a buscarme. Te lo digo porque es el primer requisito que se pide para poder tener la salvación. Te lo digo porque es la primera advertencia que te estoy mencionando si quieres ver el reino de Dios. Es lo que le está mencionando Jesucristo aquí a Nicodemo y es lo que Jesús nos menciona a todos nosotros, que tiene que haber un nuevo nacimiento y esa debe ser una prioridad en la vida de cada ser humano. Llegar a ser nuevas criaturas para que a través de esa nueva creación lleguemos a ser agradables a Dios, seamos parte de la promesa, seamos parte de la herencia y tengamos la salvación de nuestra alma. Dios les bendiga a todos.